Esto es la tapa del libro. Ustedes pueden apreciar una marcha gay donde hay un montón de manifestantes, algunos caracterizados con Guevara, incluso levantan su estandarte. Con un error historiográfico que no es menor, porque cuando el genocida Fidel Castro en 1959 se adueña de Cuba, el Che Guevara, que era su personaje más inmediato, lo primero que hizo fue diseñar un campo de concentración para castigo y exterminio de homosexuales. El campo de concentración fue creado en la península de Guanacabibes, y ese fue el primero. Después esa política brutal de persecución se masificó. Y recién en el año 2010 Fidel Castro pidió disculpas. Pidió disculpas. Ahora, esto... Siguiente placa, por favor. Esto me interesaba rescatarlo porque es un filme que probablemente no conozcan, está en internet, se puede ver en YouTube sin ningún problema. Se llama Conducta Impropia, dura casi 2 horas. ¿De qué se trata el filme? Es un filme documental de la década del 80, mediados de los 80, donde se cuenta el trato brutal, o mejor dicho, el destrato brutal que padeció la comunidad homosexual en Cuba. Bajo la consigna "el trabajo os hará hombres", eran sometidos a trabajo esclavo. Bueno, todos los cubanos son sometidos a trabajo esclavo, pero estos particularmente encerrados en campos de concentración durante un año, y el propio Fidel Castro decía, la revolución no necesita peluqueros. Si quieren ver un buen documental, donde están los campos de concentración, donde está toda la persecución perfectísimamente filmada y es espectacular, véanlo. Conducta impropia. ¿Qué es la conducta impropia? Era el artículo del Código Penal cubano que castigaba la homosexualidad, considerada como una conducta impropia, porque dicha tendencia sexual era incompatible con la construcción del hombre nuevo socialista. Quiero aclararles una cosa, esto no era un capricho de Guevara, no era un capricho de Fidel Castro, ni era algo propio de Cuba. Esto es algo propio de la izquierda. Siguiente placa. Este es el mapa de 1980. Nótese que con los países que están en color rojo, más allá de algunos matices, son todos los países que están bajo la órbita comunista con sus propios matices. El artículo 121 del Código Penal soviético castigaba la sodomía con 5 años, como mínimo, de trabajo forzado en los gulags en la Siberia. Artículo 121. El delito que recién fue derogado en 1993, y el otro gran bloque comunista de la época, que era el bloque chino, castigaba la sodomía con pena de castración, y en caso de reincidencia, porque a un castrado, un homosexual puede tener relaciones, en caso de reincidencia, pena de ejecución. China, delito recién derogado en 1997. Estamos hablando de hace 20 o 25 años, no es que estoy hablando de la Primera Guerra Mundial o de la Segunda Guerra Mundial o de la época de Stalin o de la época de la Revolución Cultural China del año 48. No, señor, estoy hablando de delitos de tipificaciones delincuenciales con castigos aberrantes para con la sodomía que recién fueron derogados hace 20 o 25 años. De los cuales Castro recién pidió disculpas en el 2010. Estos mismos sectores que controlaron el 40% de la población mundial, que controlaron y manejaron la vida del 40% de la superficie terrestre, estos mismos sectores, 20 o 25 años después, ahora encabezan las marchas de género. Encabezan la marcha de género y a la mujer no le dieron nunca ningún papel protagónico, al contrario, la marginaron, la destrataron, la apartaron. Ninguna mujer dirigió ni tuvo ningún rol protagónico en estos países que están en color rojo y ahora se preocupan por los derechos de la mujer. Vamos a ver esto cómo ha ido evolucionando. Miren, nosotros le ponemos una fecha en el libro a este cambio que estamos viendo de paradigma. Nosotros consideramos que este cambio de paradigma se produce en el año 1992. Porque, ¿qué pasa en el 92? En el 92 la Unión Soviética deja de existir. Se desploma la Unión Soviética, se cae el cuartel general del comunismo internacional. Ustedes pueden ver la tapa del diario Clarín, dice la Unión Soviética deja de existir. Esto es de agosto de 1991. Fin del 91, la Unión Soviética formalmente, oficialmente, institucionalmente no existe más. Como nota de color, al lado de la tapa del diario, fíjense el título, negocian con los raptores de Macri. Resulta que el actual presidente de Argentina había sido capturado, era joven en esa época, por una banda de secuestradores y estaban negociando el dinero para pagar el rescate. Lamentablemente pagaron el dinero y salió vivo. ¿Cómo? Pero bueno, esto no tiene nada que ver con la charla que hoy nos ocupa. Lo cierto es que la Unión Soviética deja de existir
Y a partir de ahí la izquierda internacional dice, ¿y ahora qué hacemos? Se nos cayó el cuartel general, se nos cayó la olla del martillo, se nos cayó el muro, se nos cayó toda nuestra infraestructura y nuestro sponsor que estaba en Rusia. ¿Y ahora qué vamos a inventar? ¿De qué nos vamos a disfrazar? ¿Qué tenemos que hacer? Y en el año 1992 aparecen en escena una serie de expresiones que ahora vamos a repasar, todas como por generación espontánea.